el ministro iraní de Carreteras y Desarrollo estaba inaugurando un aeropuerto nuevo en una ciudad de Irak. Y en la mitad de su discurso de inauguración de un nuevo aeropuerto en Irak, dijo algo que asombró a todos los que estaban escuchando ahí, y era que él afirmaba que los antiguos sumerios, los iraquíes se consideran descendientes de los sumerios, habían construido los primeros aeropuertos hace 7.000 años, esto es de las tablas súmeras, y que habían lanzado naves al espacio para explorar otros planetas hace 7.000 años. Y esto también figura en las tablas súmeras. Y aseguró que todos los ángeles y todos los dioses de todas las culturas provenían de estos antiguos sumerios, antiguos iraquíes, y que, por ejemplo, dio datos como que habían descubierto Plutón hace 7.000 años, ¿no? Como sea que la ciencia dice Plutón se descubrió a principios del siglo pasado. Bienvenido al podcast de Conexión Pineal. Es tiempo de despertar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Pineal acá por Quinta Dimensión. ¿Cómo está, Juanpa? ¿Cómo están? Perfectos, todos acá listos para prepararnos para un día que seguro va a generar alguna polémica, ¿eh? Seguramente va a generar alguna polémica porque nos vamos a meter con el origen, donde realmente, ¿cuál es el origen? ¿Cómo es el origen? Fuimos creados por los dioses, ¿es una evolución natural de la no vida hacia la vida o hay una intervención que vino de otro lado? No sé si la idea tampoco es resolver el tema, es simplemente plantearlo. Con una conclusión final, ¿no? Y también estamos saliendo por IG, a todos los que están por IG. También los saludamos, exactamente. Quédense que va a estar muy interesante el programa de hoy. No es buscar la solución, de por sí cada uno puede sentir su solución y cada uno, desde el punto de vista científico, podemos decir que no está clara cuál es la respuesta a todo esto. Pero vamos a ir caminando ese proceso de el ser humano acá, en la Tierra, creación, evolución o intervención. Vamos a ir viendo, y capaz muchos dicen, ¿qué está diciendo con intervención? Ya vamos a ir explicando y entrando a detalle a todo ese tema, ¿no? Entonces, tanto en Instagram como acá los que están en YouTube, en Facebook, escríbanos desde dónde nos están viendo, dónde están conectando y participen tanto en todo lo que vamos a ir hablando, que esto se vuelva algo como decir, esto es una locura, esto no lo comparto, yo tengo esta información, que escuché otra cosa diferente por acá, que siempre eso va sumando y apoyando en este proceso de descubrimiento y de expansión de conciencia, ¿no? No podemos contar por una cuestión de espacio físico, no vamos a poder contar todas las teorías que hay, todas las informaciones que dan vueltas sobre la evolución, sobre la intervención, sobre la creación, sobre la mezcla de las tres, sobre, como decía Fede, no está claro. Simplemente es una idea de prender una mecha que quizá te lleve a investigar, que ya las creencias que tenías hasta ahora y estabas muy convencido de alguna, quizás sea momento de empezar a ver. No sacar una conclusión, simplemente empezar a ver. Bueno, gracias Mateo por estar ahí y cuando quieras compartís ahí, que eso, bueno, lo van a ver los de YouTube. Y, bueno, ¿cuál es el origen de nuestro cuerpo físico? Cuando estamos hablando de esto está claro, lo hemos hablado en muchos programas, que cuál es el origen de los seres que realmente somos, ¿no? Que tiene que ver con un origen de luz. Pero tenemos un cuerpo físico, un cuerpo de materia. Vos, yo tenemos un cuerpo de materia y una genética especial tiene ese cuerpo de materia. Una genética determinada, que es parecida a una, distintas a otras, muy, muy, muy parecidas a otras, pero no son iguales, no se pueden cruzar. Y entonces vamos a meternos en toda la información que hay sobre de dónde apareció esta genética, este cuerpo, de dónde salió. Que también es parte de lo que somos, ¿no? Entonces, entenderlo como parte de lo que somos, pero somos mucho más que esto. ¿De dónde salió? ¿Cómo se manifestó acá? Comprender eso es fundamental. Fundamental para dilucidar y despertar esa curiosidad y que cada uno vaya buscando, básicamente. Después, al final, vamos a ir viendo más o menos por dónde nosotros encaramos. Entonces, vamos a ir creación, intervención o evolución. Son esos tres puntos, ¿no? El cuerpo físico fue creado
evolucionó por un proceso natural de movimiento, o algo que venía evolucionando por un proceso natural fue intervenido por algo y lo aceleró el proceso. Vamos de lleno, Juan Payá. A ver, ¿qué se cuenta sobre eso? ¿Qué se cuenta sobre eso? Como siempre decimos, antes de arrancar, estamos en el programa de Quinta Dimensión. Hoy estamos saliendo también por Instagram. Si estás en Instagram, decís por qué esta gente mira o no mira qué estamos haciendo. Estamos saliendo en el programa en YouTube. Y la idea es compartirlo porque nunca se sabe a quién le puede llegar a tocar alguna información de la que estamos ahí. Pues primero vamos a hacer un breve recorrido de poder entrar en esto. Claro, la primera, estas tres opciones, ¿no? Estas tres opciones que no tenemos una respuesta, porque nadie tiene una respuesta, o que cada uno la podrá tener en su profunda creencia o en su profundo sentimiento. Vamos a meternos en la creación, que nuestra forma biológica fue creada por Dios, dioses, o por quién sabe qué, con fines divinos, que esos tendrán que ver con fines de estos dios o dioses. También vamos a meternos, como decía Fede, este proceso de la evolución. La vida se va armando paso solo desde procesos bioquímicos que se empiezan a generar de la no vida a la vida y de las primeras formas de vida. Sí, no, disculpa. Las primeras formas de vida hasta formas complejas. De forma natural. Claro, que estas dos son las más fuertes en nuestra cultura. Si uno le pregunta a alguien cómo piensa que el ser humano se desarrolló acá, o te dicen creación, sobre todo en Latinoamérica, podemos decir que hay una gran fuerte corriente religiosa, de la que sea, entonces la creación está muy presente, y la evolución también es la parte que la ciencia más soporta en ese proceso, ¿no? Estas como que son las más claras. Pero está esta tercera, que también está tomando mucha fuerza últimamente. Eso es verdad, hace 20, 25 años que está tomando muchísima fuerza. ¿A qué le llamamos la intervención? A que esta forma física, esta determinada genética que es nuestro cuerpo que utilizamos ahora, haya sido intervenido por otros seres físicos de otros planetas, de otros procesos, que hayan tocado nuestra genética de alguna manera para desarrollarnos como estamos ahora. Pero bueno, vamos a empezar por la que quizá primero aprendemos. Después vamos pasando, una vez que empezamos a escolarizarnos, empezamos a pasar quizá a comprender un poco la evolución, aunque vamos a ver si realmente el concepto que tenemos es realmente por donde se maneja la ciencia. Y por último nos vamos a meter en quizá la más polémica, ¿no? Que es... La más polémica. Totalmente. Pero la más divertida también, ¿eh? Es la más divertida. Es la más divertida porque nos vamos a meter... Hay mucha información sobre esta intervención. Si hablamos de la creación, que pues es la que quizá primero aprendemos, y claro, desde un concepto, quizá como decía Fede en Latinoamérica, con una cuestión religiosa, pues la primera que aprendemos es la Biblia, ¿no? Es Génesis. Y creó pues Dios al hombre a imagen y semejanza suya. De Dios lo creó, varón y hembra lo creó, dice Génesis, arrancando este proceso. O sea, la primera que vamos a tocar es la creación bíblica, ¿no? En el capítulo 1, versículo 27 de Génesis, de repente, después de toda la creación, en un solo acto, Dios crea al hombre, pero aquí hay un detalle que es anecdótico o no. En Génesis 1:27 crea al hombre, pero en ese versículo dice claramente, varón y hembra los creó. Los creó iguales a él, al varón y a la hembra. Claro, lo primero que se nos viene a la cabeza a todos es Adán y Eva. Pero ¿cómo no era que Eva salía de la costilla de Adán y que... pero hay un detalle. Eva aparece en Génesis 2:18. Esto quizá para los católicos sea un poco más complicado o no, yo no sé en sus creencias. La cultura hebrea esto es muy claro. Esa mujer de Génesis 1:27 no es Eva, es Lilith. Que la historia católica la entiende como otra cosa totalmente distinta. En la cultura hebrea se entiende perfecto. Es esta mujer que tiene la misma potencia creadora de Adán, que bueno, después hay un tema, se separan y después tiene que crear esa ayuda idónea para Adán, que es Eva, pero que aparece en Génesis 2:18. Esta es quizá la más conocida de creación.
Exactamente, y comprendamos esto, porque puede haber personas que no son religiosas y dicen, pero la Biblia es un libro de mentiras. Comprendamos que la Biblia son escritos con información, con códigos, como libros sagrados, como lo puede ser la Tabla Esmeralda, como lo puede ser el Kibalión, como lo pueden ser muchos de esos libros, que fueron armados, manejados, condensados por Constantino, y después mucho más adelante, ¿no? En el 325 y después mucho más adelante, y de ahí fueron partes eliminadas y mezcladas, pero realmente contienen información y contienen relatos y puestos en una manera que la gente de esa época con la capacidad intelectual podía llegar a entender. Pero no estamos hablando de, pero esto es un libro de mentiras. Igual no estamos acá para calificar nada, estamos mostrando la información que podemos encontrar en distintas religiones, en distintas culturas, en distintos mitos o realidades a través de los tiempos, ¿no? Esta quizás será la forma de creación más difundida, por lo menos en Occidente, en los últimos milenios quizá. Es la forma de que de repente Dios creó un hombre y una mujer en el proceso final de su creación. Pero no es la única creación divina que se transmite, alguna escrita, otra oral, en el Oriente quizá. Podemos irnos al hinduismo, al budismo, va a estar Maya, ¿no? Esta es la creadora universal. Tenemos ahí en Conexión Pineal un blog contando una historia muy divertida sobre cómo es la creación de Maya y ese proceso primordial, la creadora de toda la existencia, ¿no? Maya, ilusión. Exactamente, que es muy fuerte. Todo lo que vivimos acá vendría a ser esa Maya ilusión, ¿no? Y es creado justamente por eso, o sea, como que sería esa creadora de todo lo que entendemos como la existencia. O sea, no solo lo vemos en la religión católica judía, sino que también, obviamente casi todas las religiones tienen que esa deidad es la que va manifestando de alguna manera la forma de vida en este campo. ¿Quién es Maya? Que no se la tiene que confundir con Maya, la griega, Maya, la del Oriente. Es la madre creadora, la tejedora de la red de la vida. Aunque la palabra Maya se traduce generalmente como ilusión, más bien representa el cambio de la materia en energía. Algunos escritores creen que en este concepto de Maya, de la energía que se vuelve materia, o la materia que se vuelve energía, en realidad es la energía que se vuelve materia, esa es la Maya, la creadora de toda la forma, creen que E igual a M por C al cuadrado es la expresión matemática de Maya, la energía que se vuelve materia. Pero bueno, cada uno ahí lo podrá ver. Pero hay algo muy interesante con respecto a lo que hablábamos recién, ¿no? Con esto de que el hombre es creado, la mujer después. Hay mucho de esto, pero como en la Biblia decíamos, primero se crean juntos y después aparece otra. En uno de los sutras dicen que la creación más importante de Maya es la mujer. De todas las formas de Maya, porque Maya es toda la Maya de ilusión, la mujer es la más importante, dice Mahayana en uno de sus sutras, pero más allá de todo esto, también hay una forma de creación de la ilusión, de la energía en materia, en el Oriente, no es solamente en Occidente esta creencia, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y los romanos también manejaban mitología como la manejaban muchas culturas antiguas, ¿no? Donde eran dioses, deidades. Acá capaz pasaba a ser más multitudinario ya de alguna manera, ¿no? A diferencia de las monoteístas, como son las judío-cristianas, pero donde también tenía que ver con ese proceso de un dios o dioses creadores, que muchos también relacionan todos esos dioses, esas deidades, realmente con las eras que vamos pasando, ¿no? Y por eso mismo se habla de que Jesús, el símbolo de Jesús era el pescado, y que Jesús también era el que venía a traer el cordero del mundo, porque venía de la era de cosas, era como diciendo, tenía que ver mucho también con algo superior creaba la vida acá. Cortito, ¿qué cuentan los romanos o qué le contaban a los romanos? Que en un principio solo existía el caos. Posteriormente llega el hacedor del universo, este Dios supremo, hacedor del universo, que dio orden y creó todo lo que existe después, incluyendo a los dioses. Los dioses son creados por este hacedor del universo.
y crea los astros y pone los astros en el cielo y hace todo lo que tiene que poner. Y al final de toda la creación, el gran hacedor, creían los romanos, utilizando una mezcla especial, su propio semen, tierra y agua de lluvia, crea al hombre y a la mujer, los crea juntos. Este concepto es interesante porque todos hacen esta importante manifestación de la creación, ¿no? Es la forma en la que la veían los romanos. Los romanos también veían un creador increíble que creó hasta los dioses. Todos los dioses romanos, Júpiter, Marte, todos esos grandes, eran creados por este. Y al final de todo eso, con esa mezcla rara de tres cosas, hace al hombre. Que era parecida, distinta con sus matices a la que creían los griegos, que también tenían todo este tema de las eras, lo que hablaba, ¿no? Cuando aparece Zeus y Zeus, después de que el padre Cronos y logra vencer a los titanes, se reúnen, esta historia seguro muchos la conocen, se reúnen todos los dioses y crean a los hombres, y crean todas las criaturas en realidad. Y había dos que eran los encargados de repartir, ¿no? Eran Prometeo y Epimeteo, repartir las virtudes, y al último que le quedaba era el hombre, y no les quedaban ya virtudes para darle al hombre, y el hombre quedaba indefenso y desnudo. Y Prometeo saca el fuego sagrado que le da la sabiduría, bueno, y la diosa Atenea, bueno, robando toda la historia del fuego sagrado de Prometeo, que después Zeus se enoja y lo encadena en un monte en el Cáucaso. Pero también hay una historia muy interesante en la creación griega, ¿no? Todas las religiones, nuevamente, ¿no? Tienen esa parte, toda la mitología también, donde se crean dioses o en un dios, son los que terminan un ser superior que no es una inteligencia más avanzada, que hay que separar eso, sino que un ser superior con más poderes de los que uno pudiera tener, son los que crean al ser humano, ¿no? De la manera en que sea, en el tiempo que sea, del barro, de la tierra, pero eso es lo que básicamente también entendimos y aprendimos de alguna manera, lo fuimos estudiando en el colegio y lo veíamos y lo tomamos nuevamente. A la mitología la podemos tomar como algo diciendo, sí, historias que explicaban más o menos para que la gente entendiera cómo realmente Dios había creado al hombre, no para el que sea creacionista, básicamente, no para el que sea creacionista hoy en día. Es como explicaban la creación. Y para el que sea creacionista hoy en día no es una cuestión solamente católica, como estamos viendo, lo creían los romanos, lo creen en el Oriente, lo creían los griegos. También lo creían. Claro, lo que pasa es que todas esas deidades, decís, era la manera de explicar que Dios había sido el creador. En América, tomando como los aztecas, como una clave fuerte de América, también hay una creación proveniente de 4 hijos de los dioses mayores, ¿no? Los nombres en azteca siempre son súper complicados de contar, pero bueno, ahí está Quetzalcóatl, está Huitzilopochtli, que está Texacoatl negro y Texacoatl rojo. Estos 4 dioses se juntan y crean a los 2 hombres, al hombre y a la mujer. Siempre esta creación doble, ¿no? En este caso no se llamaban Adán y Eva para los aztecas, se llamaban Oxomoco y Zicatolonal. Esos nombres son siempre con tantas consonantes que suenan muy complicados para explicar. Pero aquí también contaban cosas especiales, ¿no? En cuanto crearon al hombre, le dieron la función y lo mandaron o lo enviaron a labrar la tierra, y en cuanto crearon a la mujer, a Zipotononal la mandaron a hilar y a tejer. Pero como vemos, esto no es parte de una cultura. Todas las culturas, o muchas culturas, hablaban de esto. Y hay muchas más. Seguramente cultura que revisemos va a tener, algunas de las ancestrales, van a tener una historia donde hay dioses que nos crean. Exactamente. Y esto no lo hace ni verdad ni mentira, simplemente es lo que se ha creído durante milenios, eones, durante mucho tiempo, así ha llevado esta creencia. Exactamente, y hoy la ciencia, podríamos decir, está básicamente como diciendo la creación, no, esto es una manera burda de poder... La humanidad no ha avanzado tanto como hasta ahora, como para poder entender la evolución y los descubrimientos científicos. Lo que tenemos que tener claro acá también en este punto, Juanpa, y yo creo que es fundamental, que cada vez hay más descubrimientos arqueológicos
y antropológicos que están demostrando que la humanidad es mucho más antigua de lo que realmente se conoce. Hoy se habla de civilizaciones perdidas, donde se llegaron a grados de avance superiores a los que entendemos. Que por un lado nos podría decir, por lo tanto, esos mitos, esas leyendas capaz, era una interpretación que tenían su parte de ciencia, ¿no? No es que eran brutos y que no entendían nada. Hubo civilizaciones, son las grandes teorías que se están presentando hoy día, muy avanzadas, que por algún evento perdieron. Hubo como un reseteo en todo ese proceso. Algo vamos a estar viendo en el programa de hoy, que a los que se suman nuevos ahí en Instagram, estamos en el programa En Quinta Dimensión, en el canal de YouTube, y estamos saliendo también aquí por Instagram, pero hablamos de algunas de las historias de creación, pero también decíamos que no eran las únicas, había muchas más. La evolución. Cuando hablamos de evolución, quizá me pasa a mí, quizá no te pasa a vos, inmediatamente decimos Darwin, esto es, claro, sí, Darwin, principios del siglo pasado. No. Antiguos filósofos griegos como Anaximander ya postulaban el desarrollo de la vida a partir de la no vida y el descenso evolucionista del hombre a partir de los animales. Que este concepto ya venía, estamos hablando de hace casi 2500 años, ya filósofos griegos ya hablaban del concepto que mucho tiempo después se empieza a entender como la evolución. La evolución no es un concepto nuevo. Es un concepto que en la historia de la humanidad lleva ya casi 2500 años. No es un concepto nuevo. Claro que nos pasa que cuando hablamos de evolución, todos, o muchos, o algunos a mí me pasa, creeríamos que Darwin es el padre de este concepto. Y parece que no, que la historia viene desde antes, ¿no? La historia viene desde antes. Yo creo que tampoco entendemos mucho a Darwin. Estoy seguro que muy poco lo leyeron realmente. Y por eso absorbemos esa idea general, como decís, te hablan de evolución, lo pones a Darwin. Y hasta pones Darwin dijo que venimos del mono, ¿no? Entonces, claro, nunca dijo eso. Que nunca dijo eso y que no está en sus libros. Creo que eso es un relato que tenemos también sin profundizar mucho. Entonces, obviamente que si hay seres que capaz, personas que son evolucionistas, capaz tienen una investigación mucho más profunda y un conocimiento mayor, ¿no? Para las masas, como vos decís, a mí me hablas de evolución y lo primero que se me viene a la cabeza es Darwin. Y como diciendo, Darwin fue el que creó ese concepto y lo fue desarrollando. Claro, porque había teorías evolucionistas antiguas de hace 2000, de hace 2500 años, que estas teorías, si bien hablaban de cierta evolución, ellos se llamaban las teorías del fijismo. ¿Qué significaba esto? De repente aparecían, y ellos no sabían si era de forma natural o por una creación, aparecía una especie y a lo largo del tiempo se mantenía igual. No había un proceso de evolución. Tampoco hablaban de una creación. Ellos, claro, creían que todas las especies que estaban eran todas las que habían nacido y así seguían. Claro que esta teoría, la del fijismo, la de que todos habían nacido de determinada manera y que eran como una cosa natural y iban a seguir evolucionando lo normal, de repente empezaron a encontrarse con los fósiles y un mamut no era igual a un elefante y entonces empezaron a hablar de lo que se podría llamar como el catastrofismo. ¿Qué era esto? Había formas definidas, había formas físicas, pero cada tanto la Tierra vivía catástrofes. Volcanes, inundaciones, catástrofes que mataban a todos, por eso quedaban los fósiles, por eso quedaban los huesos, por eso quedaba lo que encontrábamos, y volvían a nacer espontáneamente nuevos seres. Estas son las teorías evolutivas muy antiguas, que hablaban de la última gran catástrofe, por ejemplo, era el diluvio universal, ¿no? Que lo tomaban. Pero entonces eran creacionistas. No exactamente. Sí, pero realmente es una teoría antigua, pero está tomando mayor fuerza últimamente, donde grandes investigadores están poniendo nuevamente esa teoría sobre el papel, ¿no? Donde están hablando que justamente se terminó la última glaciación después de una gran catástrofe donde quedaron esas civilizaciones perdidas que venimos diciendo, ¿no? Donde gente de ciencia lo está diciendo y podemos decir que la ciencia oficial hoy, todo lo que sea
esa teoría la tira abajo, dicen no hay pruebas, ni siquiera se considera para una evaluación, pero donde el último hecho grande que pasó en 1903, el último gran meteorito que cayó en Rusia, que eliminó gran parte... Tunguska, exactamente. Se habla de que pasó en Clovis hace 11.000, 12.000 años atrás, cuando terminó la última glaciación y que acabó con gran parte de civilizaciones. Es algo que hoy en día está volviendo a reflotar muchas veces, y lo que vamos a ir viendo es que realmente nada es tan absoluto y que es como está todo entrelazado, ¿no? Y todos tienen partes de verdades, de alguna manera. Exacto, quizá todos tengan parte de una verdad. Quizá antes que Darwin está Jean-Baptiste Monnet, el caballero de Lamarck, que fue un naturalista francés, que tiempo antes ya él tenía una teoría de la evolución. Era distinta en algún sentido a lo que plantea Darwin en el origen de las especies. Él tenía algunos conceptos, ¿no? Él decía, los seres vivos tienen una tendencia innata a su perfeccionamiento. Que ahí hay algo bueno de la memoria. Él decía que todas las formas vivas tendían a la perfección y tendían a perfeccionarse. Y esta tendencia a la perfección, esta tendencia a perfeccionarse, los iba adaptando a los ambientes en una necesidad del ser vivo, el hombre, obvio, mezclaba un poco en la época, hay que entenderlo, con el espíritu, con el alma, con la necesidad de crecer, de perfeccionarse. Entonces iba cambiando su biología, se iba adaptando a los entornos. Él decía que teníamos una gran capacidad para hacer esto. Y esta necesidad del ambiente, decía el caballero Lamarck, creaba órganos en los humanos, órganos en los animales, esos órganos específicos para ver en la oscuridad, para el radar de los murciélagos, el pulmón, el hígado, que esos eran producto del ambiente. Como respuesta, había órganos totalmente nuevos que nacían, de generación espontánea a la otra, ¿no? Porque había una memoria, decía que él se transmitía de los eventos. Esta teoría fue perdiendo fuerza, la de Lamarck, porque no se pudo comprobar esto que se transmitían los traumas de generación en generación. Hoy alguien que hace memoria celular o que trabaja con los ancestros diría, pero nada que ver, estaban locos. Bueno, en su momento a este hombre dijeron, no, pero nada se transmite de padres a hijos más que solamente los genes. Y él decía que no, que los traumas se transmitían y esto era lo que creaban los nuevos órganos. Quizá algo entendía este señor allá por 1700, ¿no? Pero totalmente. Siempre la información estuvo manejada de cierta manera y nunca se perdió. La información pudo haber sido controlada, pudo haber sido dada de goteo, pero parte de esa información como que salía siempre un poquitito a la luz. Y parte de todo eso hay, ¿no? De que el ser de alguna manera busca esa perfección que está en nuestro origen. Entonces, no estás tan errado. Pero la más fuerte, la más aceptada y la que hoy se enseña realmente en todos lados es esta teoría, la de la evolución, ¿no? Es la que marca. Y podemos decir que Darwin sigue siendo como el ejemplo de eso. Como bien decías, en ninguna parte de sus estudios él dice que descendemos realmente del mono. Él sí hablaba de esa competencia que tenía que haber, ¿no? De esa adaptación al más apto y no cooperación de alguna manera. Pero hoy en día es lo que más fuerte está en nuestra cultura. Habla de la selección natural. De hecho, toda esa historia, aunque después el estudio de genoma, que vino mucho tiempo después, pudo comprobar que compartimos hasta el 99% del genoma con los chimpancés y aunque son ramas distintas de la misma creación, esto te lo podría explicar cualquier genetista, no es un chimpancé que se volvió hombre, mucho tiempo antes de que exista toda esa información genética, que podamos saberla, teorías como la que el hombre descendía del mono se usaron para justificar, por ejemplo, el racismo o la esclavitud. Eran manipulaciones que se utilizaban como diciendo, claro, los negros se quedaron en el camino, son medios monos, y justificaban de algún punto lo que la humanidad vivía en ese tiempo. Distorsionando la información, totalmente. Distorsionando la información. Él hablaba de la selección natural. Él decía principalmente qué es la selección natural, que es la verdadera teoría de Darwin, que en la naturaleza
los menos son los que prosperan, que la gran mayoría muere, que la naturaleza tiene muchos hijos, muchos perros, muchos gatitos, muchos lombrices, muchas moscas, porque la gran mayoría muere. El número de individuos de una población permanece prácticamente constante a la hora de la generación porque la mayoría de los descendientes muere, decía Darwin, ¿no? Que anduvo por la zona, por Uspallata. Por ahí, exactamente, por la Cruz de Paramillo. Darwin, sí. entre su historia, anduvo por acá. En eso basaba, él hablaba de la supervivencia de los más aptos. Que los más aptos sobrevivían y los menos aptos se caían, un poco de lo que hablaba Fede recién de la competencia, ¿no? Que había algunos que estaban destinados a seguir y otros que iban a quedar en el camino. Y ahí entonces, él hablaba también de esto de que los hijos de los padres nacían con distintas evoluciones que, claro, que eran como pruebas. Algunas funcionaban y ese sobrevivía y el que no funcionaba se caía, se perdía, esa rama desaparecía porque esa adaptación no subía, ¿no? Los supervivientes son los que triunfan en la llamada de la lucha de la existencia. Esto es caza, depredador, atacar, huir, ¿no? Que esto también lo usaron mucho todos los movimientos, como vos decías, tanto el racismo como los de eugenesia, ¿no? Que hablan de que el que está enfermo que se vaya, el que nace con algo que se vaya, que hoy en día tomó mucha relevancia por toda la situación que vivimos hace 2 años, que también decimos que hay mucho de eugenismo en todo eso, ¿no? Que es una cuestión de mantener la raza, que algo en Alemania pasó eso en la Segunda Guerra, ¿no? De todo eso. Y todo esto fue tomado como gran base de ese proceso, distorsionado de alguna manera lo que decía Darwin, que no lo ponía de esa manera tan dura, ¿no? Bajo ningún punto de vista él decía que había una raza mejor que la otra, aunque se utilizaban las teorías de Darwin, Lamarck y otros para justificar cosas como el nazismo o como fue en su momento para justificar la esclavitud o el segregacionismo de diferentes culturas. Darwin no dijo nunca eso. Él hablaba así de una observación que tenía que ver con la selección natural del más apto, que hay una competencia natural y que los aptos sobreviven y los no aptos se van perdiendo, ¿no? Que la naturaleza selecciona a los individuos. Y esto es por quién está apto y quién no está apto. Y esto no es verdad, esto no es mentira, esto es simplemente lo que fueron viendo, pero no es que la ciencia se quedó en lo que vio Darwin allá en el tiempo que lo vio. La ciencia siguió evolucionando, siguió moviéndose. Y hoy hay teorías que son dentro de la evolución un poco más nuevas, podemos nombrar rápidamente, no nos vamos a meter a desvelar esto, pero hoy están hablando de que cada tanto hay saltos evolutivos, esto lo hacen Gould y Eldredge, 2 investigadores que en 1970 decían por milenios, millones de años, los organismos quedan igual y de repente en miles de años pegan un salto evolutivo. Otro que se llama Bird dice que hay mosaicos evolutivos que de repente aparece algo y que el ambiente genera algo, que si alguien viviera mucho tiempo en el agua, de repente le nacería una branquia y podría respirar. Son teorías evolutivas que están actualmente funcionando, pero están siempre totalmente en evolución todo el tiempo, porque como cada vez hay nuevos descubrimientos, cada vez hay más conocimiento de la genética, de los cromosomas, y vamos entendiendo distintas cosas, ¿no? Correcto. Así que todo lo que sea evolución, todavía le falta esa parte fundamental, que es ese eslabón perdido, de decir, ok, si venimos de un homonoide, más que de un mono, como bien decís, no es que salimos de la rama de un mono, pero si salimos de ahí, ¿dónde están los restos? ¿Dónde está el punto que nos une eso? Y es lo que los grandes detractores de todo lo que sea la evolución siempre utilizan, ¿no? Como diciendo, bueno, está todo bárbaro, pero falta esa parte. Hasta que no aparezca esa parte, no se puede decir que está comprobado, ¿no? No deja de ser algo como diciendo, mira, todo apunta hacia eso, pero es una teoría. Hasta los más evolucionistas tienen ciertas complicaciones para explicar el ojo humano o el cerebro o algunos miembros, sobre todo el oído, el ojo y algunas cosas que si fuera un proceso evolutivo debería aparecer dentro de miles de años, de millones de años, o el hombre es mucho más antiguo de lo que creemos, o hubo una intervención. Lo cual vuelve a esto mucho más divertido, nos vamos a meter en la parte quizá más divertida, que es
entonces hubo una intervención, porque muchos investigadores de la evolución dicen si la evolución existe, o hay dos posibilidades, o el hombre es muchísimo más antiguo de lo que creemos, estamos hablando de millones de años de antigüedad, para que un Neandertal pueda evolucionar hasta un sapien, todavía no podría haber pasado de forma natural, o alguien se metió en el medio, o algo pasó en el medio. Y aceleró el proceso. O el hombre tiene la antigüedad que creemos y algo se metió en el medio, o el hombre es 3, 4 millones de años de antigüedad sobre la Tierra, estuvo junto con los dinosaurios en algún punto también, porque para ciertos órganos, sobre todo el desarrollo, donde el ojo forma, por ejemplo, un gran punto de discusión, el oído también, y ni hablar el desarrollo del cerebro, estarían hablando de millones de años de evolución que aparentemente no existieron entre un Australopithecus, un sapien, un cromañón, que aparentemente hay algo pasó, pero bueno, están en investigación esos puntos. Y ahí viene la parte quizá más interesante, que es la intervención, ¿no? Es la teoría que más fuerza, podemos decir, ha tomado en las redes, ¿no? En las redes. Y la que más memes ha generado, por lo menos, ¿no? Hay un montón de memes divertidísimos y muchos investigadores que desde hace mucho tiempo han empezado a empujar esto, pero ha tomado muchísima fuerza esta teoría de la intervención, de que una inteligencia más avanzada, ¿no? Y acá hacemos la diferencia con la inteligencia superior, o sea, ¿por qué no serían lo que entendemos como un dios, como lo podemos ver como un dios? Exacto. Sino que una inteligencia más avanzada agarró un homonoide que estaba acá, un ser vivo con características, que era hasta bípedo, y de alguna manera aceleró el proceso para llegar a lo que entendemos que es el humano, ¿no? Y ahí esta se mezcla un poco con la primera, ¿no? Ahí la de intervención se mezcla un poco con la de creación, porque hay más de un estudioso y escritor que dice, es que no eran dioses, es que eran estos que vinieron, que los tomaron como dioses. Y de que acá nos habla un poco más o menos todo esto, porque vos decís, está bien, perfecto, de ahí vino el humano. ¿Y de dónde vino el homonoide que tomaron? ¿No? O sea, había vida. ¿De dónde vino esa vida principal? Entonces, se mezclan un poco todas. ¿Me entendés? Entonces, una evolución. Sí, de la no vida a la vida, claro. Y sí, la vida se creó en algún momento. O sea, ¿cómo fue que esa chispa estuvo? El humano, vamos viendo lo de intervención, ¿no? Pero acá es como que las tres, de alguna manera, se van entremezclando. Porque eso no quita que un creacionista te podría decir que haya habido una intervención, no quita que hubo una creación. Porque ¿dónde está esa primera chispa de vida? ¿De dónde viene? Y un evolucionista que pueda abrir un poco la cabeza dice, pues, la vida evolucionó y pudo venir alguien más evolucionado que tuvo más millones de años para evolucionar en otro planeta, en otra concepción, y pudo acelerar el proceso de evolución. Y él también evolucionó de la no vida a la vida, y quizás fue intervenido por otro más antiguo, y el universo tiene miles de millones de años como para poder justificar existencias de evoluciones primigenias sin ninguna duda, ¿no? Hay mucha tela para cortar aquí. Quizá cuando hablamos de esto, como Darwin, como la Biblia, hay cosas que son primeras, pero no son las únicas, ¿eh? No son las únicas. Primeras que podríamos decir, pues, las tablas súmeras, ¿no? Totalmente. Los Anunnakis y estos dioses creadores, Enki, Enlil, Nirgushá, los hijos de Anu y Antu, que vinieron a la Tierra o estaban, hay varias teorías ahí al tema, estaban en la Tierra o vinieron a la Tierra desde Nibiru o desde vaya a saber dónde, y crearon unos esclavos, unos lulus, modificando su propia genética, utilizando su propia genética para crear estos esclavos, estos lulus. Y ahí empiezan a aparecer muchas teorías de estos famosos dioses creadores, babilónicos, sumerios, con alas, con cabezas de pájaro o sin cabezas de pájaro, que creaban esta genética, ¿no? Esta forma que tenemos hoy. Exacto. Y esto tomó mucha fuerza en todo el ambiente, de alguna manera, científico. Las tablas súmeras fueron encontradas mucho tiempo atrás, no completas, pero lo complejo era traducirlas. Y empezaron ciertos seres a aparecer y a decir, bueno, mirá,
En mis estudios, en mi comprensión, puedo traducir esto y esto habla de, nuevamente, de que hubo una raza que llegó y que creó a los primeros humanos, que justamente como esclavos, que primero necesitaban nada más que fuerza bruta y después necesitaban un poco más de inteligencia, entonces fueron creados así y en algunos casos hasta con ciertas potencias, como eran de alguna manera de imagen y semejanza a estos creadores, estos seres de inteligencia más avanzada, pero con ciertas potencias más apagadas, para que no se cree una rebelión. Los textos sumerios se refieren a los Anunnakis, como estos venidos del cielo, los hijos de Anu y Antu, que crean estos seres, ¿no? En la zona a la que hoy está Irak, Irán, en la zona de la Mesopotamia, esto claro. Podría haber ocurrido hace 430.000 años, según las tablas sumeras, donde estos seres, que algunos dicen que vinieron de un planeta llamado Nibiru y otros dicen que no, que estaban acá simplemente, crearon estos individuos y que después se fueron y que los abandonaron y por distintos motivos, y no nos vamos a meter en todas esas cosas porque ya es pura especulación y que cada uno sería mucho. Pero cosas importantes para ver, Juan, para más, para que la gente vaya investigando también, si es que no conoce nada de eso, es dos cosas importantes, ¿no? En las representaciones, cómo las deidades estaban representadas como gigantes, de alguna manera, ¿no? Sentados gigantes, y después las tablas sumeras que hablan de 432.000 años, cuánto duraban los reinados, ¿no? Que duraban, o sea, un rey estaba 135 años, 200, 400 años reinando, que nos hablaba como que algo que nosotros no nos entendería en la cabeza, porque alguien podría decir como máximo puede estar 70, 80 años, 100 años y le pegó con todo. Pero bueno, si en las tablas sumeras, el rey Alulín gobernó Sumeria durante 36.000 años, lo cual sería una comprensión increíble, ¿no? Las tablas sumeras con las listas de reyes es un gran misterio. Dato para verlo. Como dice, viven desde 36.000 años hasta 170 años los reyes, y entonces vos decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo qué pasa acá? ¿Qué está pasando aquí? Pero un dato curioso, simplemente esto pasó hace unos meses nada más. El ministro iraní de Carreteras y Desarrollo estaba inaugurando un aeropuerto nuevo en una ciudad de Irak, inaugurando un aeropuerto nuevo. Y en la mitad de su discurso de inauguración de un nuevo aeropuerto en Irak, dijo algo que asombró a todos los que estaban escuchando ahí, y era que él afirmaba que los antiguos sumerios, los iraquíes se consideran descendientes de los sumerios, habían construido los primeros aeropuertos hace 7.000 años, esto es de las tablas sumeras, y que habían lanzado naves al espacio para explorar otros planetas hace 7.000 años. Y esto también figura en las tablas sumeras. Y aseguró que todos los ángeles y todos los dioses de todas las culturas provenían de estos antiguos sumerios, antiguos iraquíes, y que, por ejemplo, dio datos como que habían descubierto Plutón hace 7.000 años, ¿no? Como que la ciencia dice Plutón se descubrió a principios del siglo pasado. Si estás disfrutando de este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés dejar también comentarios, sugerencias. Recordá que estamos todos los jueves en vivo, donde podemos interactuar en el momento. También nos encontrás en Apple Podcast y Spotify, donde podés calificarnos hasta con 5 estrellas. En Apple Podcast, además, podés dejar una reseña por escrito. Es la mejor manera de apoyarnos sin que implique un costo monetario de tu parte. Y también se sabe que los sumerios tenían conocimiento sobre todo esto. Esto despertó, obviamente, un montón de crítica que un ministro de un país que salga a decir que hace 7.000 años habían mandado cohetes espaciales, naves a descubrir otros planetas, ¿cómo figuran las tablas sumeras? En la epopeya de Gilgamesh, de hecho Gilgamesh, este ser humano, quiere meterse en una de estas naves para comer de la fruta de los dioses. Bueno, no importa, es muy larga la historia, pero quiere meterse en una plataforma de despegue de naves. Esa es toda la epopeya de Gilgamesh. Estamos hablando de algo de hace 6.000 años de antigüedad. Y, claro, obviamente lo atacaron, le dijeron, porque acá, con el tema de las tablas sumeras, Fede, hay un investigador muy cuestionado que ha escrito muchos libros
inmediatamente lo empezaron a atacar a este hombre diciéndole que es el más conocido aparte. Claro. Es el más conocido. Estas son las tonterías que dice Zecharia Sitchin, ¿no? Claro, cuando hablas de tablas húmeras, salta el nombre de Zecharia Sitchin, ¿no? Un investigador, podemos decir autodidacta, no era lingüista, aunque él decía que manejaba varias lenguas, pero no tenía un título de lingüista, que eso no quiere decir que te haga mejor o peor tampoco, pero era como autodidacta y fue él el que empezó a publicar los libros que se hicieron más masivos, por lo menos, donde la gente empezó a conocer todo esto a nivel popular sobre Zecharia Sitchin. Hoy en día está atacado hasta por gente que antes lo bancaba de alguna manera, como que lo seguía y de ahí empezaron su investigación y dijeron, mira, Sitchin me ayudó a empezar las investigaciones, pero me di cuenta que un montón de cosas que decía son erradas. Entonces, obviamente este ministro, como que diciendo, tomaste a cualquiera de fundamento, ¿no? Y él dijo, no leí nada de Sitchin, y él había leído a Samuel Kremer, que es un investigador reconocido, con doctorados. Que tenga doctorados y doctorados en lenguaje no garantiza nada, pero él dijo, nunca leí a Sitchin, y simplemente este hombre, este señor Kremer, es conocido el sumerista más importante. Sitchin tiene toda una cuestión, por ejemplo, Kremer nunca habla de Nibiru, ni del 12º planeta, ni de nada por el estilo. Sí habla de las naves, sí habla de los aviones, sí hablan de que se comunicaban en naves de ciudades en ciudades, sí habla de todo esto. Zecharia Sitchin es el que mete el 12º planeta, Nibiru y toda esa onda. Samuel Kremer habla, sí, de un montón de cosas que hoy nos parecerían increíbles, pero está más pegado a lo que decía Fede hace un rato de civilizaciones perdidas. Él decía una gran civilización con una gran tecnología hace 400.000 años. 400.000 años. 400.000 años, ¿no? Y hablando de esa intervención, esto nos hablaría de esto. Un dato, Juanpa, que nosotros, me acuerdo que la primera vez que escuchamos de la intervención que nos llamó mucho, hay un gran documental de una persona que ya no está más, que trascendió, se llama Lloyd Pye, que él, basado en lo de Zecharia Sitchin, empezó a estudiar y a ver su desarrollo. Tiene una gran investigación acerca de cómo él dice los humanoides, de alguna manera lo que vendría a ser los seres no tan desarrollados, el Neandertal, todo, pasan a ser a través de una intervención mostrando cómo se arman las cadenas de ADN, mostrando cómo camina uno, cómo camina el otro, por qué no podría ser una evolución. Búsquenlo, que está en internet todavía, se llama Todo lo que conoces está errado, de Lloyd Pye. Es una manera, nuevamente, de ahí que cada uno vaya haciendo su historia, pero podríamos decir que la intervención, desde mi punto de vista, involucra las otras dos también, porque de por sí tuvo que haber una creación, o sea, cómo se manifestó la vida, salvo que alguien explicara desde el primer momento, bueno, nos quedamos con la primera parte de la evolución, ok, ese eslabón perdido que tenemos justamente es la intervención, ¿no? Entonces, podríamos decir eso. Si pero no toda la intervención es sumeria. No toda la intervención viene de Sitchin, de Kremer y de los estudiosos de las tablas súmeras, porque no es todo de ahí. De hecho, hay un estudio maravilloso sobre un pueblo en África que se llaman los Dogones. Los Dogones son un pueblo que cuando lo encuentran, los Dogones, viven en el centro de África, este pueblo conocían cosas que no podrían conocer hasta hace 50, 40 años. Básicamente, con 50, 60 años no podrían conocer lo que ellos conocían con respecto a Sirio. Por ejemplo, ellos festejan una fiesta, los Dogones, que es cuando Sirio B da una vuelta alrededor de Sirio A, y es exacta, y Sirio B fue descubierta recién a mediados del siglo pasado, y está registrado esto en los Dogones desde el año 1700, que los descubrieron. Los Dogones hablaban de la existencia de Sirio B y hablan de la existencia de Sirio C, que la ciencia recién, en los últimos 20 años, está entendiendo que Sirio no sería un sistema doble, sería un sistema triple. Y este pueblo africano, que es los Dogones, que hace 300, 400 años hablan de Sirio B, de Sirio C. Entonces, claro, ¿de dónde saben esto? Hay una historia que cuentan los Dogones de tradición oral, que es que unos hombres peces vinieron hace mucho tiempo desde Sirio y les contaron cómo era Sirio, por eso ellos saben que está Sirio B, Sirio A, conocen los planetas y conocen un montón de cosas,
y que esos seres peces, que ellos hablan de unos seres peces que bajaron en naves pero en el agua y salían del agua y les hablaban, sería muy parecido a lo que la mitología recuerda como los tritones o las sirenas. Así seres mitad pez y mitad hombre que les enseñaron la tecnología, les enseñaron a plantar, les enseñaron todo lo que saben los dogones, que es un montón, y que esos seres tendrían relación con los delfines, que los hubieran dejado ahí. Ellos viven en el centro de África, no tienen delfines, no están cerca del mar los dogones, pero saben de la existencia de los delfines y que estaban relacionados con estos. Una cosa que, claro, parece como una locura, pero ellos no tienen nada que ver con los sumerios, pero también hablan de una intervención desde Sirio, llegando a modificar y a hablar y a enseñar. Esto también es muy común, ¿no? Sí, y también está ahí en Sudáfrica lo que son los Zulu, ¿no? Con credo Mutwa, que también es muy conocido porque lo entrevistó David Kay, el que lo conozca, donde él asegura que en toda esa civilización de los Zulú, él es un chamán Zulú, específicamente los reptilianos, pero podemos decir extraterrestres, de alguna manera fueron los que llegaron a ese lugar y generaron el proceso de manifestación del cuerpo físico también, ¿no? Entonces también en muchas culturas lo podemos ver, ¿no? No solo los húmeros, como decías. Vamos a hablar de un caso de una tradición oral, de un pueblo que son los comechingones. Parte de ellos exactamente los Tula. Mariela Tulián es argentina, en realidad ella diría que es Tula antes que argentina, pero y ella es una de las guardianas de las tradiciones orales de los Tulas, de los comechingones en la zona de Córdoba. ¿Y qué cuentan ellos? ¿Qué cuentan sus tradiciones orales? Que hay 8 naves que vinieron de un planeta llamado Tulán, que queda cerca de las Pléyades, y que esas 8 naves, muchas de ellas están guardadas, y que el pueblo Tula, ellos hablan de 8 pueblos Tulas alrededor del planeta, que los comechingones serían uno, que hay otros en México, que hay otros en Perú, que hay otros en Mongolia y otros en la zona de habla, pueblos Tula que serían los descendientes de estos seres que vinieron en estas naves cuando la Tierra todavía no estaba tan evolucionada y ayudaron en el proceso de evolución de la Tierra y protegen a la Tierra de ataques y cosas cósmicas y procesos. María Tulián ha escrito libros, es una persona que se dedica a expandir todos los conocimientos del pueblo comechingón y la historia que tiene para contar de esto, la verdad que sería para un programa entero. Probablemente en algún momento la invitemos a Mariela para que cuente, porque es increíble la tradición oral de los Tulián con respecto a un planeta Tulan del que vinieron. Exactamente. Y solo para decir, y que hay que invitarla a Mariela, el Tulián, el cacique Tulián, que es conocido ahí en Capilla, cerca de Capilla del Monte, donde fue el que le ganó un juicio a la corona española en la época del virreinato. O sea, algo increíble, ¿no? Un cacique natural que fue el único territorio que era reconocido como comechingón de esta persona que le ganó un juicio a la corona, ¿no? Entonces, que vos hablas, decís, entonces tienen una fuerza y una potencia que no era capaz de lo normal de acá, ¿no? Entonces, ellos tienen investigaciones, tienen tradiciones orales, se han conectado entre todos los pueblos Tula. Entre estos 8 pueblos Tula venían estas 8 naves que se pudieron conocer recién en la época moderna, pero sabían de su existencia desde siempre. Ellos sabían que estaban desperdigados por la Tierra y, bueno, hay mucha investigación, se nos acaba el tiempo para tantas cosas que tenemos, pero Juan Pablo Francolini también es otro investigador argentino que se dedica a ver el hilo conductor entre todas las culturas de la Tierra y cómo habla él de una civilización madre, que es lo mismo lo que pasa en el Perú, en la India, en Sumeria, y hace grandes análisis del que habla. Hay una civilización madre que estuvo en toda la Tierra. Él no hace ninguna explicación ni de dioses ni de procesos, solamente en su proceso de investigación lo que hace es, hay un hilo conductor, está todo relacionado. Y es maravilloso para seguirlo, es contemporáneo, lo buscan en las redes, a Juan Pablo. Lo buscan en las redes
Y ahí mismo tiene sus talleres para vender, porque da talleres casi todos los domingos donde habla de estas cosas, y están los pasados, ¿no? Que uno los puede ver. Gran proceso para expandir la conciencia, ¿no? Y para ir comprendiendo un poco más todo este proceso. Y pero lo maravilloso, sí, pero lo maravilloso de Francolini, hemos estado en procesos Francolini, es que, entendiendo todo lo que entendemos desde la piñal, él por ahí es un poco reticente a todo lo que tenga que ver con espiritual. Él simplemente es investigador de esos procesos, pero todos los conocimientos espirituales entran tan perfecto en todo lo que él cuenta, que es maravilloso. Él investiga, es de campo, es de esos procesos, y es maravilloso. Es decir, no sabemos si es creación, si es evolución, o si es intervención, o si es una mezcla de las tres, o lo más importante, al final todo, y ya Fede, para terminar, da lo mismo. Exactamente, porque alguien puede tener ese sentimiento de decir, yo siento que es más por acá, más por allá, más por allá. Realmente eso, en mi proceso de avance, como el ser original que soy, mucho más allá de este cuerpo físico, ¿va a cambiar algo? Conocer, entender eso, decir, no, pará, fue una intervención que sucedió hace 400.000 años en Sumeria o en África. Ok, yo mi trabajo lo tengo que hacer igual. Mi trabajo interno, mi trabajo de volverme el creador, de manifestar ese amor de la fuente y de esa potencia. Entonces, desde algún punto de vista, es buenísimo expandir esa conciencia. Creo que es parte del proceso de evolución que lo vayamos sabiendo, pero personalmente a cada uno no le cambia de alguna manera la esencia ni el proceso a realizar, ¿no? En alguna forma, aunque pueda parecer complicado, da igual quién fabricó el auto. Da igual si lo hizo la Ford, si lo hizo la Fiat, al final da lo mismo. Porque al final lo manejamos nosotros, un ser luz que es más allá del cuerpo físico. Y seguramente todos tienen un poquito de verdad. Y seguramente la verdad, si existiera por sí misma, sería un punto que atravesara todas estas corrientes y que ninguna está totalmente equivocada ni ninguna está totalmente acertada. Y habría un punto que tejería ahí, que lo va a dar el sentimiento, lo que te resuena, lo que más sentís, lo que más te resuena, lo que tenga que ver con tu cultura, probablemente está muy relacionado con todo esto, pero en todos estos hay un ser, un componente energía, un ser luz que utiliza cuerpos físicos. Un vehículo. Que de dónde vino esa, quién lo fabricó, pues ni siquiera es importante. Lo importante es que este ser que está manejando ahora, aprovechemos este tiempo para poder manifestar todo el amor que podamos y que eso sea lo importante. Hay gente que se dedica a ver de dónde vinimos, genial, que algunos se peleen con otros, decir, no, es creación, no, es evolución, no, es que vinieron de las Pléyades, no, que vinieron de Sirio. Tratar de generar más amor, que es la clave, ¿no? Esto nos puede ayudar a expandir nuestra conciencia. De por sí nos rompe estructuras, nos rompe paradigmas, y eso nos ayuda en nuestro proceso de empezar o de profundizar, pero realmente no es la esencia lo que realmente del ser que somos, el proceso que estamos viviendo y que tenemos que lograr. Pero hoy en día creo que como nunca en la era de la información que vivimos, hay muchísima información sobre esto, hay mucha desinformación. Cada uno al que le suene. Ahí María Emilia decía, estos temas me gustan a mí, entiende que dice, sí, pero el mejoramiento es aquí y ahora. Pero si te interesa todo esto, hay muchísimo para buscar, para ver y para profundizar. Que no se vuelva un distractor lo único, ¿no? Que no se vuelva un distractor y que te sirva para romper creencias. Y que te sirva para entender que somos mucho más que un cuerpo físico y que ha llegado el momento de recuperar toda esa potencia. Y que pues encendernos, que es activar la glándula pineal, es un gran proceso de eso. Y nos vemos el jueves que viene, como siempre, a esta hora. Gracias Mateo, por estar a todos. Gracias.